A ver, al parecer estamos al aire. Bueno, este es un podcast oculto, ¿ah? La verdad que no podía faltar en esta semana del cine. Y lo interesante es que de varios lados llegó la idea de hacer esta película. Me imagino que muchos ya podrán imaginar de qué película se trata. No lo pudieron ver en la portada porque no tenía portada este podcast. Y esto fue a propósito de que fue una sorpresa. Me llegó como les decía, de varios lados. Profe, si hacemos un podcast de esta película, profe, ¿por qué no hacemos un podcast de esta película de una buena vez, etcétera? Así que no quedó otra que hacernos cargo de la situación, po. Y para eso, pues nos armamos un equipo de lujo. Estamos jugando como con cinco delanteros arriba, ¿ya? Así que van a caer muchos goles en este podcast. Voy a partir entonces por presentarle a estos invitados de lujo. La mayoría ya se repiten, salvo uno, que es con el que voy a partir. El loco Tomás Valencia, un pedazo de jugador en la cancha y fuera de la cancha también. Un gustazo, maestro, tenerlo acá. Junto con sus compañeros de curso de aquel entonces, de centro de alumnos, ¿cierto? Y de vida, espero que se sigan viendo aquí en adelante. Demian Faúndez, ¿cierto? Maestrazo, crack de cracks. Además, el hombre de los datos duros y el hombre de las bandas sonoras. Agustín Díaz del Fierro, un pedazo de crack también, de la misma generación, ¿cierto? Que ya participó junto al Demian en otro podcast anterior, también de una gran película. Tomás Jara, nuestro flamante refuerzo de la temporada de invierno 2020, que entró para cambiar el partido, un poco en la adversidad de la cuarentena, etcétera. Un pedazo de crack, ¿cierto? También musicazo, así que lo voy a interrogar al respecto. Y Ignacio Pascual Corrales, un verdadero jugadorazo también, que corre a toda velocidad por la banda, que mete pase en profundidad como loco, que bueno, siempre nos anda deleitando ahí con sus conceptos y sus ideas, como pudimos ver, ¿cierto? En un gran podcast que hicimos anteriormente, que fue el de La Sociedad de los Poetas Muertos. Tremendo podcast. Así que imagínense el equipo de lujo que tenemos para este momento. Demian, si usted pudiera ponerle play brevemente. Perfecto. Solo eso les queríamos decir. Gracias, gracias. Gracias, Demian. Nada, chiquillos, darles la bienvenida. Un gustazo que se haya armado este equipo para esta película. Así que, nada, pues si quieren saludar a su radio escucha, a sus fieles radio escucha. Hola, ¿qué tal? Hola, 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 hola. Hola, Gracias hola, por hola. la invitación, profesor. Buena, buena, Manuel, buena, buena, buena. amigo. Hola cabros, un ¿Cómo gustazo. están? ¿Cómo Bienvenido. están, cabros? Bien, profesor. Bien, Siempre bien. es un tremendo placer el compartir con calidad de personas como las presentes aquí. ¿Sí o no? Sí. Aguante. Bueno, entonces para levantar la moral de las tropas, qué mejor que una película como esta, ¿cierto? Que, no sé, o sea, yo creo que podríamos hacer una temporada de podcast al respecto, pero nos vamos a centrar en este, ¿cierto? Y nada, pues vamos a partir con, en vez de que hablemos de qué nos pareció la película, ¿cierto? Yo partiría al tiro como preguntándole a cada uno así como muy en breve, ¿por qué creen que esta película es lo que es? Porque yo creo que no hay persona en el mundo que no conozca esta película, que no valore esta película, ¿cierto? Yo creo que es como unánime el valor que tiene y a todos nos pega de distintas formas, creo yo, porque es una película vieja, o sea, es del año 72, ya la ha visto una cantidad de gente impresionante y aún así, como que, no sé, pues el hecho de que todos ustedes me hayan propuesto directa e indirectamente que hiciéramos un podcast de esta película tan vieja, ¿cierto? Ustedes que son de la generación de los 2000 como que ya nos dice algo. Entonces me gustaría que cada uno como que partiera brevemente diciendo así como, ¿qué de esta película es lo que la hace esta gran obra de arte, ¿cierto? No sé qué le gustaría partir así como brevemente.
Creo que yo. A ver. Una de las cuestiones que a mí me llamó la atención bastante eh, fue unas cuestiones más pequeñas dentro de la obra, pero que son un poco igual significativas porque en un principio ya uno ve, no sé, por las tomas que tiene, son todas muy como perfectas. Eh, el relato de la historia es súper atrapante igual. Los personajes son como muy intrigantes y uno se queda pegado al toque con la historia. Además de que existe como esta, no sé cómo llamarlo, pero una cuestión con la que uno viene cuando predisposición a ver la película, eh, que es como que uno entiende al toque que es buena, como que todo está contado que es buena, entonces uno viene con una buena predisposición. Pero algún detalle que me llamó mucho la atención y que creo que destaca bastante de esta película, que hay varios, son cómo los personajes representan ciertas escenas. Porque, no los personajes, sino que los actores, por la calidad con la que logran la escena. Por ejemplo, recuerdo cuando matan al Luca Brasi. Es un asesinato, no tiene nada de especial, pero aparece que está en el auto, parece, no está ahí metido en esa especie de de una banda que no me acuerdo cuál, de los Barcini, parece. Van, le acuchillan la mano y aparece un asesino por la espalda con un cable y lo toma del cuello y aparece con una cara que uno la ve y queda loco, así como que el weón es no sé, un sádico, así. Está como así apretando los dientes con los ojos abiertos y terrible duro mientras se pitea al Luca Brasi. También hay otra, por ejemplo, en la que no sé, pues sale Al Pacino para una reunión con el policía y con no sé quién más, y cuando se los va a pitear empieza a mover los ojos y le hacen un zoom a la cámara que es súper como que deja de importar una conversación que está teniendo ahí, que hay un buen más hablando, bla, 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 y le hacen zoom y zoom y zoom, y el loco mueve el ojo, y, y uno queda súper como atrapado, entonces esos detalles creo que la hacen brutal, y hay varios también ahí durante toda la película. Sí, estoy completamente de acuerdo con Tomás. O sea, como el trabajo de dirección de actores en esta película es una locura, extraordinaria. Así como que cualquier papel salta a la fama de una, así. Concuerdo. No sé, chiquillos, si algún otro quiere lanzarse con su, Es o que reforzar, no sé. yo pienso que, es decir, cuando uno como que analiza o se pone a ver una película y quiere como profundizar en ella, tenéis muchas variantes. Tenéis la cámara, tenéis la imagen, tenéis la banda sonora, la trama, etcétera. Y en El Padrino pareciera que todo está tan bien conjugado, que todo está tan bien hecho, como cada escena te atrapa y te vuela la cabeza. Es decir, uno podría nunca haber visto El Padrino y lo ves por primera vez, pero muchas escenas ya las viste como citadas, entre comillas, parodiadas o pertenecen a la cultura popular. Cuando, cuando le pega al cuñado, por ejemplo, o la escena final con el bautizo, todo, pertenece, es tan buena la película, está tan bien hecha y ya es tan masiva y tan de cultura general que no sé, no pienso en otra película que tenga un comparable así tan, tan grande como el del Padrino. Mm. Como que inmediatamente se transformó en un clásico así, aunque dure 3 horas, cada una de sus partes, así. Sí. Concuerdo, weón. Concuerdo. No sé los demás, Tintín, Tomás, Ignacio. Yo creo que Eh, genera una repercusión súper fuerte a nivel cultural. Y es que es precisamente desde ahí donde la película desde un comienzo te atrapa y te lleva como al desarrollarte en su trama. Y siento que una de las cuestiones como más fuertes y duras que puede tener que genera que cualquier espectador se entrampe con todos estos sucesos, que a pesar de ser una película que suele tener escenas lentas
de cámara o de espacio donde se le deja a la cámara actuar con tranquilidad, de todas formas no se logra hacer tediosa. Y esa forma que tiene de abordarla y de tomar todo como a su tiempo, pero a la vez no generando como una lentitud en la trama, es la que al menos a mí me hizo que esas 3 horas se pasaran sopladas y no me di ni cuenta y se acabó la película y te deja con ganas de más, de saber qué va sucediendo. Mm. Y eso muy bien después se empieza a retratar en las secuelas que tiene. Y otro aspecto que yo siento que precisamente también hace generar ese impacto en el espectador es que toca temáticas que, que a cualquiera lo pueden llegar a seducir, po, y que están insertos dentro de lo que entendemos como sociedad, que es la lógica del dinero y del poder, po, del cómo esta película nos presenta ese posicionamiento desde una perspectiva tan sencilla como es la tranquilidad que nos otorga y que nos muestra en el actuar el mismo Padrino. Y que desde ahí son cuestiones que también van llamando la atención. Y yo no creo que no ha habido persona que no ha visto esa película y como al menos por un segundo no se le ha pasado por la cabeza estar sentado en ese sillón con esa tranquilidad y esas facilidades de vida. Es una locura eso, porque volviendo un poco como al tema del personaje mismo de Vito, ¿cierto? De Don Corleone, eh, la construcción que hacen de este personaje es magistral, porque claro, tiene el mundo a sus pies, o sea, puede decidir si es que el asunto que hay que atender, no sé, pues lo atiende, no sé, pues un parlamentario de tal o cual distrito, un jefe de policía de tal o cual lugar, ¿cierto? Como que tiene ese nivel de manejo como de todo, así, de la sociedad, por los estados de Estados Unidos, pero al mismo tiempo el loco se da los momentos, se da el tiempo para ir a comprar fruta, para ir a, no sé, para hacerle cariño a su gato, no sé, para sacar una mugre que hay en la pecera, eh, no sé, para jugar con su nieto, ¿cierto? Como que en ese sentido encuentro que hay como un tema de la construcción del personaje que es maravillosa, así como que no es la clásica como construcción del gángster, ¿cierto? Del mafioso. Tiene elegancia, sí, tiene como código. Pero bueno, sí, concuerdo plenamente con Agustín en ese sentido. De ahí podríamos seguir profundizando algunos temas. Pero sigamos ahí, no sé, Tommy o... Sí, igual comparto lo que dice Tintín. Yo creo que eh, lo que hace que el público generalizado quiera como tanto esta película es como la manera en que logra llevar al público a fantasear con la simpleza del lujo, en la manera en que lo muestra la película, por ejemplo, porque la película muestra la lujosidad de una manera súper simple, no muestra como grandes mansiones ni autos súper caros, sino que lo muestra como una cena familiar tranquila, sabiendo que tienen la ciudad a sus pies, pero en la tranquilidad de estar comiendo con la familia en la casa y no estar derrochando plata, por ejemplo, en un casino, como lo suelen hacer otras películas. Entonces, además yo creo que juega con eso de que todo el mundo alguna vez cuando fue niño o jugaba en la calle con sus amigos, fantaseó en algún momento con ser un gángster como lo presenta el Padrino, con eso de tener como poder sobre la policía, sobre los políticos, etcétera, y tocar temas como que llevan tanto al poder como la droga o el dinero o los contactos, por así decirlo. Brígido. Sí, absolutamente. Ignacio, ¿qué le gustaría ahí reforzar o complementar o aportar? Bueno, igual como un mix como de lo que todos han dicho. Como que lo primero que uno que se le viene a la mente es como que la película es bastante completa. Yo igual no sé mucho de película y me puse a ver un cierto análisis en YouTube y gente como que conoce y como que es un hito El Padrino por lo que llega como a cambiar dentro del aspecto de las películas, como más allá como de la historia, sino más bien como los otros aspectos que son como la cámara, la sombra, eh, esto que es la música que parece que fuera como un personaje extra de la película. Pero a mí en general como en personal lo que más como que me llamó la atención fue el personaje principal.
que una primera, así cuando incluso ve la carátula de la película, piensa que el personaje principal es Vito Corleone, po. Que el padrino, el que se sienta sobre la silla, el que atiende a las personas que acuden a él a pedirle favores, pero en realidad es como un 9 falso, pues en realidad la historia como cuando se desarrolla la historia, se da a entender que el verdadero, el que importa y el que sigue el linaje es como el hijo, pues, Michael. Y esa transición tiene que ver mucho con lo que decía el Tintín, como lo que ronda el poder, pues la ambición, la tentación, porque al principio Michael se presentaba de una forma distinta, pues él cuando hablaba con su polola decía, no, que su familia es una cosa y él es otra. Y justamente como el desarrollo que muestra su progresión como personaje nos da a entender que las cosas cambian. Y además, lo otro, que eso también, pues que lo dije el Tintín, que son 3 horas, pero son 3 horas bien desarrolladas, bien logradas. Y eso se aprecia harto porque en general una película de 3 horas uno se aburre, uno tiende a aburrirse. Es cuático eso, como que en general las películas, no solo de 3 horas, sino que todas las películas tienen como algo que cortarle, así que tú decís como, no, esta parte en verdad no suma tanto, como que yo no lo hubiera profundizado, o este personaje, no sé, pero todo está súper bien articulado, todo está como que cumple un rol, ya sea porque te va a traicionar, o porque le da fuerza a este otro personaje, o porque más adelante se va a entender el rol que tiene, como que todos los personajes están súper bien posicionados dentro de la historia, van cumpliendo roles, ¿cierto? Obviamente que algunos más secundarios, otros más principales, pero eso está muy bien tejida la película en ese sentido, como de las historias que hay alrededor. Yo creo que algo que influye harto ahí es el tema de la cultura italiana y cultura mafiosa también. Como no lo mismo, pero sino esos dos mundos de por sí son muy atractivos. Y como, no sé, yo veo El Padrino y la verdad es que me gustaría conocer Italia después de haber visto El Padrino y uno queda alucinado. Con, por ejemplo, la escena del principio del matrimonio y yendo a lo que decía en una película súper larga. Creo que los primeros 20 minutos de la película serán durante la fiesta del matrimonio. Y muestran cosas como la señora Corleone cantando una canción folclórica italiana, pero incluso esos pequeños detalles no están fuera de lugar, sino que como que todo ayuda a que la película sea cuanto más grande. Mm, es verdad. Tiene una atmósfera tremenda, así como los restaurantes, así, los lugares a los que acuden estos locos, ¿cierto? Como la cocina, como que, no sé, Tomás. Sí, un dato freak sobre lo que dijo el Demian es que algo a tomar en cuenta es por qué la película comienza con una boda. Que el otro día algo que conversando con un amigo me lo preguntó y me contó que leyendo una entrevista que se le hizo a Mario Puzo, al autor del libro, este contaba que la película parte con una boda porque al ser como una trama tan como compleja, con tantos personajes, tanta historia entrelazada entre sí, lo que hace él es tomar la boda o el rito como un recurso de ordenamiento dentro de la historia. Entonces, cada vez que él sentía que tenía que o hacer como una pausa o introducir una serie de acontecimientos de manera agrupada, él introducía un hito. Y estos hitos podían ser, por ejemplo, la boda del principio, podían ser una cena, podía ser otra boda, por ejemplo, cuando Michael se va a Italia y aparece toda esta cantidad nueva de personajes, uno no entiende nada, acaba de quedar la cagada en la ciudad, Michael se tuvo que ir a Italia, entonces está todo como tan confuso que hace Mario Puzo, mete un hito, como un recurso de ordenamiento y así darle como mayor continuidad a la película. Entonces, el hecho de que la película sea como tan agradable de ver, por así decirlo, yo creo que se debe igual a eso, a como el ritmo que le da, o sea, también hay que darle todo el mérito a Francis Ford Coppola por haberlo hecho lo mejor posible transmitiéndolo a la pantalla, pero yo creo que la genialidad que hizo Mario Puzo al utilizar como estos recursos de ordenamiento para darle como un ritmo como no tan desenfrenado a la película, yo creo que ayuda mucho como
a generar el cariño que se le va adquiriendo a la película, como lo que la hace tan agradable de ver y no aburrirse nunca de ella. Sí, es cuático eso. Y además, me imagino, o sea, partir con un matrimonio hace que mucha gente esté en ese lugar. Entonces, como que ya presentaste también a los personajes que se van a ir apareciendo a lo largo de la historia. Como que ya tenía una referencia de la gente cercana que está en el matrimonio. Entonces, también en ese sentido es un hito, como dice el Tomás, pero también es un recurso para armar la historia, partir por los personajes que después van a desenvolverse a lo largo de la novela o de la película. Con lo que decía el Tomás también va relacionado algo con lo que la película está como dándole importancia todo el tiempo, que es la familia, o porque todo se relaciona en torno a la familia, a estos clanes, y como que uno, o no sé, po, se interesa bastante durante la película en darse cuenta de las cosas que son importantes para, no sé, pues los personajes de esa época, o las personas de esa época, como hace unos cuantos años. Durante toda la película importa como la familia y los roles que tienen cada uno dentro de ella. Por ejemplo, el papá tiene el negocio, eh, el que va a adquirir este negocio cuando termine va a ser el hijo mayor, etcétera. Y dentro de eso hay ciertas caricaturas o ciertas características particulares de los personajes, como lo son, por ejemplo, el hijo, el Sunny, que tiene unas características muy impulsivas, como, no sé, un poco impulsivo el sujeto. A todo lo- Después viene, no sé, pues Michael, que es el hijo menor, pero es como mucho más perspicaz, se da cuenta de ciertas cosas, es más sensato al actuar. No sé, pues la mamá no aparece mucho, no habla mucho, y el papá es como el patriarca. Entonces, no sé, pues hay amigos que tienen cierta importancia, siempre se tratan con respeto, cuestiones no sé, pues de la comunidad esta, de la familia y de los amigos, que como que son muy importantes como, no sé, pues como institución en ese tiempo. Mm. Y sobre todo, por ejemplo, los roles que tiene la mujer, pues a la hija menor, no sé si es la menor, pero no sé si es menor que el Michael, creo que sí. Em, yo ya ni me acuerdo del nombre, pero lo que caché es que eso, pues era muy mal criada, después el pololo el marido más bien le pegaba varias veces, ¿cachai? Los hombres son bastante violentos, el padrino, a pesar de ser un personaje que en un principio se manifiesta así muy pulcro y no sé, bien peinado, bien vestido, es muy tranquilito, responde a todo lo que le dicen. Ya en el principio de la película va y le dice a alguien que le está pidiendo un favor, que ¿cómo se llama el cantante? No me acuerdo. Em, Johnny Fontaine. Johnny Fontaine, que es su ahijado, va y le dice, actúa como un hombre y se pone violento y le pega, ¿cachai? Entonces hay ciertas como conductas que son bien repetitivas y que se le dan relevancia dentro de la historia y que están muy bien llevadas por los personajes también. Porque el Sunny es una caricatura, pero así súper marcado, po. Como que no hay momento en el cual no sea como es él, etcétera, y todos los personajes igual. Entonces, cómo actúan en comunidad es súper interesante. Brígido. O sea, antes de darle la palabra al Tomás, ¿no? El Sunny, ¿cierto? Que es un protagonista, o sea, que es un personaje como súper caótico. El papá como que sabe que en cualquier momento se arranca con los tarros, pues entonces está todo el rato preocupado de qué va a decir en las reuniones, de que esté tranquilo, qué sé yo. Y no es para nada casualidad que termine como termina, o sea, eh, como que ya es un caso perdido desde el principio y como que el papá lo sabe y lo hace callar en público, ¿cierto? Y como que lo reta y es como su cabro chico, o sea, es verdad, como que cada uno de los personajes tiene un rol, ¿cierto? Como que juega dentro de un equilibrio. Tomás, usted quería decir algo también con eso, ¿no? Sí, precisamente que yo creo que también ahí se refleja como la genialidad, la maravillosidad de la película El Padrino en su forma de ser, porque todo refleja como un perfecto equilibrio, como que todo está balanceado.
por ejemplo, tenemos a Sonny, que es como el hijo impulsivo, es como súper impulsivo, tiene un carácter súper fuerte, y por otro lado está Tom, que es el abogado, que es súper racional, que es tranquilo, que piensa lo que tiene que decir, entonces tenemos como esa balanza entre la razón y el corazón, por así decirlo, entre la impulsividad y el pensamiento, y justo al medio tenemos a Michael, que es un poco de los dos, que piensa cuando tiene que pensar y actúa cuando tiene que actuar. Entonces, ese equilibrio como tan perfecto que tiene la película eh, hace que sea tan querida, y lo otro es como lo que decía el Demian, si no me equivoco, hace un rato, de como el tema valórico en la película, como la magnanimidad que tienen ciertos personajes, por así decirlo, como la primera escena refleja caleta el tema como de la lealtad y el respeto y lo que significa dentro de la cultura siciliana. Esta escena así, lo mismo que decía el Tommy, cuando viene este señor a pedirle un favor al padrino y el padrino le dice no me tratáis ni siquiera como si fuera tu amigo, no me besáis la mano y esperáis que te haga todos los favores del mundo, es como trátame con un poco de respeto. Y también con la escena del cantante, que el tema como del honor, de la dignidad, el honor también está súper presente dentro de la película, en el tema de la familia, como podemos perderlo todo, pero el honor jamás, y eso. Sí. ¿Demian? Yo creo que eso es una de las cuestiones más bacanas del Padrino. Y es que hasta antes del Padrino, como, no sé, por ejemplo, los antagonistas, los villanos, los malos, siempre eran caricaturizados, medio salvajes, bueno, gente mala. Pero en el Padrino, de quien la película, por así decirlo, está al lado de los que son vistos como los malos dentro de la sociedad, como los que participan en la corrupción en la política, los que son mafiosos, los que hacen negocios con el juego, pero rompe como ese estereotipo y te muestra gente que está llena de valores y una moral súper profunda, con un sentido de amor filial, amor familiar, súper. Y como esa dualidad lo hace súper intenso, creo yo. De La hecho, moral de Vito Corleone es algo fascinante. o sea, de hecho, reforzando lo que dice el Demian, la escena de Hollywood, ¿cierto? De Johnny Fontaine, si se fijan, el argumento que da el productor de Hollywood para explicar por qué no le quiere dar el papel a Johnny Fontaine es que este loco como que le levantó a una mujer, ¿cierto? Se la llevó, la hizo sufrir, no sé qué. Y en el fondo, si eso mismo le hubiera pasado a cualquier persona dentro del núcleo de confianza, ya sea la familia o los amigos de la familia Corleone, o sea, inmediatamente eso pasa a ser un, un crimen grave, ¿cierto? Entonces, dependiendo de qué lado estáis, los castigos que te llegan, pues, ¿cierto? O sea, no es que se juzgue el acto, sino que también se juzga como si estáis dentro o fuera del círculo de confianza. Y ahí hay una cuestión súper, súper fuerte, como volviendo al tema de la familia que decía el Tomás, ¿cierto? Como de los códigos que dice el Demian, como que esa ética del mafioso, ¿cierto? Está tremendamente bien representada, o sea, como la gente más corrupta y más miserable, ¿cierto? Tiene sus propios códigos, ¿cierto? Y los respeta a rajatabla, o sea, es lo más importante de todo. Y si te salís de ahí, te merecís lo peor nomás, pues chao. ¿Cachai? Así como que todo empieza a estar un poco en función de eso. Fijáis tus reglas claras y todo funciona, y si te salís de esas reglas, tú lo elegiste y fuiste nomás. El Tintín estaba hablando antes del Fredo, ¿cierto? Que este otro hermano, parecer como el pariente pobre del clan de los Corleones, ¿cierto? No sé, Tintín, si le gustaría como analizar un poco la figura de este personaje. Claro, pues es una figura que se muestra despreciada, que se muestra desconsiderada dentro de lo que es toda esta confabulación que levanta la familia Corleone. Porque él mismo se lo reprocha en algún momento, más adelante, termina reprochando también esta posición que adopta Michael antes de él, siendo él mayor que este mismo.
Y ahí es donde también juega otro rol, que no es solamente esta jerarquización familiar en torno a las edades, sino que una distribución de las actividades dependiendo de los caracteres mismos que ellos van desarrollando y van disputando. Que si bien no se muestra en plenitud dentro de la película, pero sí debe existir dentro de este mismo universo. Absolutamente, o Y, sea, está el tema del poder a todo nivel, pues es como si estáis dentro o fuera de la familia, si dentro de la familia tenéis tales o cuales características, todo está como finalmente ordenado o alineado de acuerdo al poder, o sea, como que cumple un rol clave como en toda esta estructura de la familia, de la mafia, ¿cierto? Es loquísimo eso. Es como el paria de la familia, el relegado, ¿cierto? Como el que es más tontito, que no tiene muchos dedos para el piano, entonces como que lo van a mandar lejos, lo mandan a Las Vegas, donde no pueda mandarse ningún error así muy bruto, ¿cierto? y de hecho, en la escena donde intentan asesinar al padrino lo muestran como tal, como un sujeto que es más torpe, que no está capacitado como para llevar ese tipo de actividades y que simplemente lo tienen como el sujeto que traslada a la familia. Y de hecho, en ese mismo momento él estaba actuando de chofer de su padre. Claro. Y no es capaz siquiera como de empuñar la pistola, se le Sí, cae, se tropieza. y horas después, más encima. Claro. Y llora. Sí, Y no cuático. lleva al Ah, papá al hospital. sí, bo, claro. O sea, casi que se le muere ahí de puro nerviosito. Y respecto justo a ese momento del asesinato, yo siento donde se hace, o el intento de asesinato en realidad, donde se hace el clic y empieza a transformarse este personaje que termina siendo Michael, donde parte él siendo como el sujeto más estructurado y ligado a todo lo que son las normas y el canon ideal estadounidense, donde es el héroe de la guerra, donde es el sujeto disciplinado, ordenado, que es como esto, como ustedes lo mencionaban, el diferente de la familia. Ahí termina con esta noticia con este atentado que le realizan a su padre, empieza a generarse y a mostrarse tal como termina siendo y desarrollándose, pues como este sujeto astuto. Si de hecho, recordando la escena del hospital, a él se le ocurre tomar precauciones respecto al caso e ir a ver a su padre que estaba solo en el hospital y llega allá y se da cuenta que estaba sin protección. Claro. No es casualidad que lo elijan a él como el sucesor, pues para nada. O sea, el loco es muy vivo, po. Como que las cacha todas, tiene la templanza, ¿cierto? Pero al mismo tiempo si tiene que usar la fuerza la usa. Eh, bueno, y no es solo, o sea, lo del papá es el primer hito dentro de esta Claro. transformación, pero después está, no sé, por la muerte de su hermano, ¿cierto? Después la muerte de su señora, Apolinia, ¿cierto? Y así le van pasando una serie de cosas que lo van como forjando. El hecho de tener que matar por primera vez, ¿cierto? Como con tal de mantener el negocio vivo. Entonces como que da la sensación de que hay como una inercia que lo va llevando un poco, pero que finalmente lo va forjando como para la posición que tiene que ocupar. Eh, varias cosas. Lo primero que, citando de nuevo al Demian, que el tema como toda esta ola como del cine de los 70, donde como que se empiezan a replantear muchas cosas de las tramas de las películas, y El Padrino es un gran ejemplo. El otro día ya lo habíamos conversado con Taxi Driver, y es cuando el protagonista cambia de ser un héroe y se convierte como en el antihéroe, por así decirlo, porque tiene todas las de ser el antagonista y sigue siendo como el bueno de la película dentro de todos los márgenes que se muestran. Y Mm. lo otro que también va de la mano con esto es como el tema de la transición de los personajes, las transformaciones. Es algo como... Es súper gradual, igual que en Taxi Driver, como va escalando la locura de Travis, igual como va Sí. escalando como la maldad al interior de Michael, como llega siendo súper bueno él como el héroe de guerra y termina siendo el jefe de una familia mafiosa, cómo lo va transformando la historia y la complicidad que se da también como dentro de la película. Hay escenas que son como súper como capciosas, por así decirlo, en un momento cuando están como planeando el asesinato del policía con Solozzo, como que están hablando de si es que
el asesinato iba a ser como algo de negocio o algo personal. Y todos concuerdan en que es algo de negocios, pero en el fondo como que la mirada, la forma en que está grabada la escena da a entender que es algo totalmente personal, pues es un acto meramente de venganza por el atentado Sí, contra Vito Corleone. Entonces, como esa absolutamente. complicidad dentro de la película es súper bacán igual. Sí, estoy de acuerdo. Como que hay un guiño al espectador que es espectacular, así como, aunque se diga, todo el mundo sabe que es B, es bacán. Bueno, y para terminar esa idea como de la metamorfosis de Michael Corleone, que parte siendo como el héroe de guerra externo que llega tarde, ¿cierto? Y que viene con su polola y se sienta solo en una mesa y le dice que él es distinto, y termina con esa misma pareja, ¿cierto? Al final de la película, diciéndole una mentira, así como que también ahí hay nuevamente un guiño, ¿cierto? Todos sabemos lo que pasa, pero él mira a los ojos a su señora, le dice, ya, ¿sabes qué más? Te voy a dar la oportunidad de preguntarme solo una vez sobre temas de mi trabajo, de mis negocios, así que pregúntame. Y le miente en su cara, po, y la loca queda tranquila y ahí es ya como la consolidación absoluta de esta nueva faceta de Michael Corleone como el Don Corleone. Pero y yo creo que hay una gran diferencia entre Vito y Michael, y creo que no ha faltado decir que Michael va agarrando un aire casi siniestro como en su transformación, y a medida que avanzan las películas, después en la 2 cada vez se vuelve más siniestro, y ese como cariño que uno le agarra a Michael, de repente es chocante, y ya en la tercera película está separado de su señora, y ella lo odia, siente que él es un peligro, le dice abiertamente que es una mala persona y un tipo peligroso. Mm. Sí. Sí, pues el verdadero protagonista de la película, como decía Ignacio, pues. Bueno, Ignacio, no sé si le gustaría complementar algo más antes que pasemos a la... De ahí les quiero proponer otro tema, así que hágale crack, Eh, Panchito. igual algo que me llamó la atención es como el cambio casi como de tiempo narrativo que existe en medio de la película cuando vuelve a Italia Michael, que como que, como que cambia la luz, cambia un poco la música, cambia los personajes, que es lo más notorio, pero algo que me sorprendió harto es cuando explota el auto con la mujer con la que se había casado. Y eso me dio a entender a mí un poco que Michael podía irse a Italia o al resto, no sé, a cualquier parte, pero aún así no podía escapar del negocio, pues no podía escapar de su familia, no podía escapar de lo que él finalmente se iba a convertir. Y que era como un nexo bien importante entre esas dos escenas, pues, como cambiar de Italia y regresar de nuevo a la familia, pues. Finalmente como Brígido. recordándole que él es pues, un Corleone. Mm. Como el destino del loco nomás, po. El Sí, destino que tiene que asumir por ser de esa familia y como por ya te decidiste meter, pues, o sea, decidiste tú apretar el gatillo y tenés que asumir las consecuencias de ahí en adelante, pues, o sea, ya tu vida como que, ¡pum!, literalmente cambió de un segundo a otro. Dije. Bueno, lo que les quería proponer, porque en verdad podríamos estar hablando horas de horas, entonces quería que cada uno agarrara una escena de la película que represente o que considere que, no sé, que le mueva como por sobre las otras, o si quieren dos, no sé. Y que cada uno como así como que comente un poquitito sobre esa escena. Si quieren hasta puedo partir yo. Ya va que no Póngale. tiempo ahí. Eso. Yo me atrevería a decir que es de las escenas que más me gusta como de la historia del cine, de lo que he visto hasta ahora, porque en verdad siempre, o sea, uno nunca se deja de sorprender viendo películas, pues eso es lo bueno. Pero a mí, la escena de Vito Corleone jugando con su nieto, como justo antes de morir, considero yo que es como el retrato más fiel como del personaje Vito Corleone, y además como del código de la familia, como de los tiempos, como de la sutileza con que se muestra a los personajes.
Vito Corleone es cierto que viene de recibir 5 balazos y que ya está aparentemente en decadencia, ¿cierto? Jugando con su nieto, o sea, el líder de una de las 5 familias mafiosas haciendo reír a su nieto, ¿cierto? Como en una tarde en la casa, así tranquilo, comiendo naranjas, tomándose una copa de vino. Como que encuentro que es una escena tan bien ambientada como en las luces, como en la cotidianidad, ¿cierto? A mí por lo menos esa escena me vuela los sesos así. Y después, es una escena que siempre me gustó mucho y que después me enteré que fue grabada de forma espontánea. No es parte del guión. Estaba Vito Corleone jugando con el cabro chico, ¿cierto? Mientras probablemente le iba a tocar grabar algo similar. Y esta parte de la naranja en que se pone algo en la boca y asusta al cabro chico, como que todo eso es producto del azar, como de la magia del momento. Y ahí como que me terminó de calzar un poco esta idea de la fuerza que tiene la escena, como de, no sé. Y claro, Marlon Brando así ya en su máximo esplendor, como que ya para qué más metido en el personaje como de abuelo chocho, pero líder de la mafia, que se deja el tiempo para jugar con el cabro chico. Esa es mi joya del Padrino, dentro de muchas, ¿ah? Bueno, no sé, si quieren comentar alguna. No, yo tengo varias. ¿Tiene que ser una? No, yo creo que Juegue, juegue. se puede Ponga un lanzar con máximo. más. Ponga un máximo. Es que si no cuento la película entera. No, jueguesela, pues jueguesela. A ver, yo quiero partir por como la más icónica, la más explícita de la película, que es cuando matan a Sony, que es como que yo siento que es la que refleja más fielmente como el mundo de la mafia, así como hiciste algo que no nos gusta, pum, chao, así lo solucionamos, fuiste. Y como la simpleza con lo que lo hacen ver, como nadie lo veía venir y de la nada ya estaba muerto Sonic, como que sea tan impredecible todo, siento que le da como magia a la película igual. Uno nunca se espera lo que puede pasar, y yo cuando vi la película por primera vez, en ningún momento se me pasó por la cabeza que lo iban a matar. Y cuando pasa eso es como, ¿qué Brígido. película? Y claramente no puede faltar la del caballo, que escena la del caballo, escenaza. Y, Tremendo. y la primera, yo diría, el momento cuando viene este caballero a pedirle el favor al padrino, y donde al padrino, como en su representación máxima de poder, le dice así como, lo único que tenéis que hacer es pedírmelo bien, pedírmelo como corresponde, y yo te concedo todo lo que queráis. Y como eso, como esa capacidad que tiene el padrino de echarse para atrás en la silla con tranquilidad, sabiendo que tiene lo que quiere a un abrir y cerrar de ojos. Pero Brígido. también como el hecho de no abusar, como de ser una persona tan simple, es súper simple el personaje del padrino, no es acaparador, como que no tiene grandes lujos, no derrocha. Entonces, también como esa magnanimidad que se le da al personaje. Mm. Sí, la primera escena es monstruosa en ese sentido, como lo construyen. Creo que el Tomás quería seguir y ahí el Demian. Sí, me gustan sobre todo como el compilado de pequeñas escenas que retratan cómo decide el director dar a entender una como visión hacia las mujeres, que son, bueno, elegí dos, o sea, se me ocurrieron dos. Pueden ser cuando llega de nuevo se me olvidó el nombre, Johnny Fontaine a cantar a la boda, y están todas las niñas y adolescentes gritando así, ¡ah! Como no sé, pues como a los Beatles, por ejemplo. Esta suerte de ídolo masculino medio Medio Frank como Sinatra. sexualizado, medio, es Frank Sinatra, absolutamente Frank Sinatra. Y con Toshio encima. Así que eso, y también cuando este Carlo parece que se llama, que es el marido de la hija, que no tampoco me acuerdo cómo se llama, de la hija menor de la familia, le pega cuando le va a servir la cena, la sujeta, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? Que se me olvidó. Connie, Connie. Ya, la Connie. Connie. Le va a servir, le sirve la cena y este weón no sé qué iba a hacer, pero hasta picado
porque el Sony no sé qué le había dicho o le había pegado, no me acuerdo, porque este weón ya le había pegado a la hermana, entonces está picado y no quiere, entonces no está ni ahí, pues no la pesca. Y va ahí como es malcriada y es mujer, hace un berrinche y deja de embarrar y le pega al loco. Entonces, como este compilado de pequeñas escenas que retratan eso. Eh, y también la del caballo siento que está muy bien grabada, como graba en la mansión, etcétera. Se ve bacán, como estéticamente muy bacán. La actuación del loco cuando grita no me gusta mucho, pero bueno. Pero eso refleja como una cuestión de la mafia, que es que si no hacís lo que querís, vaya a tener que hacer lo que queremos, ¿no? Como dice el Tomás, pues es lo que es, ¿no? Pues así es. Porque tenemos poder y tenemos dinero y armas, pues. Entonces hacen su voluntad a costa de fuerza, pues. De la que se proveen súper bien, pues. ¿Mm? Lo más brígido es que el loco lo terminan contratando después de eso. Sí, Yo po. pensaría que iba a pasar lo contrario, pero Pero va a tener que trabajar para la mafia, pues si así funciona. Como los narcos, pues onda, si no quería hacer lo que quiere, lo que el loco quiere, pero el loco está decidido, está cagado. claro. Y por último, una escena que es una cuestión de los actores más que otra cosa. Bueno, debe estar en el guión también, pues, pero que es la que mencioné en un principio de cuando Michael va a reunirse con el policía y con el Solozzo para hacer esta especie de tregua, así como complaciendo a los locos que habían dado un pequeño golpe al tratar de asesinar al padrino y como que estaban perdiendo un poco la familia Corleone la fuerza que tenía en un principio, pues se les metió alguien ahí al gallinero a revolvérselo. Entonces van, deciden hacerles caso para hacer una tregua y la reunión, y Michael cuando ya va a buscar la pistola está medio nervioso, se queda parado ahí cuando ve la mesa, sale del baño, ve la mesa con los dos policías y el otro, el narco, que era el Solozzo, se queda parado, entonces como que está medio nervioso igual, a pesar de que, como bien ya lo habíamos dicho, es el sujeto disciplinado, el sujeto que es valiente, le teme a lo que hay que temer, a lo que no sabe qué hacer, y va, se sienta, sigue el plan como estaba acordado, y cuando ya se decide a matarlos, le hacen un zoom a la cara y empieza a mirar con los ojos para todos lados, lo abre y no lo cierra, no pestañea, empieza a mirar para todos lados, como que y ahí le está hablando el Solozzo, y el asunto es que como que se difumina no sé si le bajan el volumen o algo, o ayuda el zoom que le hace a la cámara, entonces se va difuminando lo que está diciendo, lo que está parloteando Solozzo, y va, le acercan, o sea, le alejan la cámara y, ¡pah! Y le dispara, y sigue el plan perfecto. Se va, toma el auto y, y termina y se va para Italia. Entonces, Chao. en fin, pues, como una actuación muy buena. Es como se llama Al Pacino, pero bueno, no hay nada que decir al respecto. Brígido. Demian, Respecto a lo que decía el caballo, es bacán la conexión que se da con la primera escena cuando está Michael con, bueno, su polola en ese momento, y le cuenta la historia del cantante y que el padrino en una oportunidad le consiguió un papel con un director terrible jodido y que lo fue a visitar y le dijo, lo apuntó con una pistola a la cabeza y le dijo, y en la mesa que está al frente estaba el contrato, y le dice, tus sesos o tu firma terminará en ese papel. Y así le consiguió el personaje. Entonces, claro, después La cuando oferta que no podrá rechazar, pues. una, exacto, eso, la oferta que no podrá rechazar. Esa es la frase icónica. Y después el otro director le dice que no, y después esa cuestión de que la escena está en completo silencio y empiezan a hacer el acercamiento a la casa, despacio, y como que a poco empiezan los violines, despacio, uno no entiende qué está pasando, y como que la escena va como creciendo cada vez más, se va volviendo cada vez más brígida, la sangre y de repente la cabeza del caballo ensangrentado, con una crudeza así terrible, y el grito que se pega, y uno como espectador no sabe cómo reaccionar, como que se ríe de la violencia y brutalidad de todo, es alucinante eso.
Yo creo que es una de las mejores escenas. Y la otra que me gusta mucho, bueno, creo que nadie comentó el final, yo creo que el final es lo más grande que hay. Pero quería comentar otra, que es cuando vuelve el padrino a la casa y todavía está como malherido y todo, todavía está enfermo. Y lo van a ver sus nietos y le llevan, lo van a saludar, no sé si le dan un dibujo, le leían una carta. Y después pregunta por Michael y le dicen que fue él el que cometió el asesinato y su cara se desfigura de una manera tan fuerte y esa pequeña lágrima que le cae, pero es tan fuerte, el detalle es tan sutil, pero te vuela la mente. Es tremenda. Solo para complementar lo del caballo. ¿Se fijaron que después del asesinato del caballo hay un corte y aparece la imagen de Vito Corleone ahí tranquilo, con su expresión así como de nada, así como va inmediatamente así el salto temporal, espacial, del caballo muerto al este jefe de la mafia, así como tranqui, así como aquí no ha pasado nada, como que es parte del negocio, así. Ese corte es brutal, así es como el mejor retrato del personaje, yo encuentro. Bueno, no sé, Tintín, Ignacio. Eh, a mí sí, como una de las que más me llamó la atención fue al final. Creo una de las formas en que se puede ver la película es el ascenso el relevo del poder dentro de la familia. Michael, por decirlo fácil. Y el momento de consagración, creo, es cuando está en la iglesia bautizando a su hijo. Y es una linda metáfora, porque mientras que, bueno, podría decirse que es el bautizo de él como el padrino, en donde a él le cae agua bendita y al resto le cae sangre. Y siento que es como una buena forma de terminar la película. Es una bonita forma como de decir, ahora yo soy el padrino. Brígido. Sí, Sí, y la buen, otra, y la buen otra, y la rollo. otra que es como más como un dato, sí. Hay una escena en que va Luca, este guardaespaldas, el como Luca fiel, Brasi. claro, y va con el padrino y como que tartamudea un poco. Eso en realidad no está en el libreto, po. Como que él es como un camionero, no era un actor de hecho, y estaba como tan sorprendido de actuar con Marlon Brando que empieza a tartamudear. Y al director le gustó tanto que lo dejó porque en realidad cumple como con la escena como de estar hablándole al padrino, po. Y Qué eso, buena. sí. Ah, no cachaba eso. Qué buen dato. Oye, y un dato del bautizo que estaba hablando el Ignacio. No sé si sabían, pero la guagua que aparece en ese bautizo ya es nada más y nada menos que la hija del director de la película, Francis Ford Coppola, que se llama Sofía Coppola, ¿cierto? Y que actualmente es una directora de cine bastante reconocida y que tiene unas películas extraordinarias. Para que le echen el ojo ahí, aprovechemos de recomendar películas. Tiene una que se llama Perdido en Tokio, que es una maravilla, para que la vean. Tremenda película. Ella sale en El Padrino 2, pero no es como muy aclamado su papel ahí. De hecho, la mayoría de la gente dice que solamente aparece porque es la hija del director, pero como que no tiene nada que hacer en la película. Pero igual, pues, estaba cruzada por el cine de... En El Padrino 3, perdón. Ah, en la 3. Fallé ahí. Pero imagínense, onda, hacer la boba del bautizo así del padrino, o sea, ya estáis como predestinado a una vida ligada al cine. Po. Tintín. Ahora sí, ahora sí, Ahí. ahora sí. Yo rescato, además de las escenas que comentamos aquí, que por cierto las tenía consideradas en primer lugar, pero me las me las arrebataron. Ya no te quedan. Eh, no, yo rescato dos que no son las escenas más aclamadas ni las más emblemáticas, pero sí hablan un poco de la capacidad de dominio y de manejo de la situación que tenía el mentor de esta familia, que es Vito Corleone, que es la escena donde muestra la determinación ante la importancia que toma una vez que se está ostentando el poder, el mantener los pies sobre la tierra y no olvidar, por mucho poder que se tenga, las debilidades que puedan tener tus aliados o tu misma estrategia. Y es de momento de que él, si bien sabiendo de el poder que iba
a adquirir el negocio de la droga y de las posibilidades que le iba a otorgar en torno al crecimiento, él también es consciente de que se encuentra ya estable en este mundo y que no necesita más. Entonces en esa línea no le gana la avaricia por completo y prefiere ser fiel y seguir la palabra en torno a lo que había acordado ya con las personas que manejaba, que eran los policías, eran los jueces, los parlamentarios, donde él comenta de que si él se da esas atribuciones de iniciar ese negocio, se le podían caer todas estas personas que lo respaldaban y que finalmente le brindaban esa protección. Mm. Y otra escena también que me llamó la atención y que la encuentro relevante dentro de todo lo que son estos códigos que levantan y que dan a mostrar y entender que son propios de la mafia italiana, es cuando está sentado en la mesa con estos otros capos de familia, donde él, sabiendo la atrocidad y el duro golpe que vivió, de todas formas logra moderarse y logra recalcar aquello que sentía que las personas que estaban presentes en la mesa tenían que considerar, y que era la importancia del compromiso y de la palabra a la hora de establecer lazos. Y que si bien ellos no actuaban bajo contrato, tenían que ser conscientes de que una vez de que el padrino daba su palabra, la cumplía al pie de la letra. La ética misma del mafioso, güey. Y como también, ahí hay un tema interesante, creo yo, en eso que dice el Tintín, como de que de que los tiempos están cambiando, po, y que este personaje, ¿cierto? Este capo de la familia Corleone, le está tocando esta transición, po, Sí, como del mundo de la droga, de hacia dónde apuntan los nuevos negocios, de hasta dónde llego yo, cómo me relaciono con las demás familias, cómo voy a seguir haciendo negocio y me mantengo vigente, o sea, como todo ese drama dentro del mundo de la mafia, como que está muy bien personalizado en Vito. Eh, y claro, esas escenas que hice el Tintín como que reflejan súper bien eso, como el código de la vieja escuela, por decirlo así, de la mafia. Sí. totalmente. Es bacán eso, muy bacán. Bueno, cabros, yo creo que ya nos vamos a pegar un cierre, lamentablemente, porque ya llevamos como cerca de una hora hablando de esta película. Bueno, es una película que dura 3, así que igual fuimos decentes. Y... Pero aún así, yo creo que vamos a ir ya como redondeando. Este es como un primer pincelazo, está claro, ¿cierto? Pero igual me gustaría así como dejarle un último ratito así a cada uno si es que quiere como pegarse algún cierre, comentar algo así como para que no nos quedemos con las balas pasadas. No sé si hay alguien que le gustaría así como decir una última cosita, Demian. A mí me gustaría 3 cosas. Primero, comentar un poco una escena antes de que vayan a matar, no me acuerdo el nombre, pero en que aparece haciendo pipí de fondo la Estatua de la Libertad. ¿A quién era que mataban ahí? A Poli. Pauli. Ya, cuando iban camino allá, muestran una escena debajo del metro de Nueva York, y la luz pasa entre el entablado del metro que va por arriba de la calle, y es tan bonita esa escena, parece una pintura de Van Gogh, así. Es hermosa visualmente esa escena, es frigia. Muy Lo bonita, otro que ¿verdad? quería comentar, que creo que no lo comentamos mucho, cómo hay tantas obras que quieren citar, entre comillas, al Padrino, es decir, Los Sopranos, todas las películas de mafioso que tengan que ver con mafia o gángster, le hacen algún guiño a algo que aparece en El Padrino. Y como la fórmula del personaje del Padrino, como de ese mafioso pero lleno de principios y todo, es tan genial que, por ejemplo, en El Reemplazante, el personaje del Claudio, tiene hasta un poco de eso, así como, compadre, si usted es bueno conmigo, yo me voy a portar bien con usted, pues. Como esa como ética y moral, está bacán. Y lo tercero que quería comentar, yo creo que tiene que haber un podcast del Padrino 2. ¿De más? No el 3, pero el 2 tiene que haber. Totalmente, de acuerdo. Oh, estoy Coincido. Ya, pues, estamos listos Sí. entonces.
reforzando lo que decía el Demian, encuentro que es brígido eso como de cómo el Padrino marca como finalmente forja la ética del mafioso o narco o lo que sea, ¿cierto? Y yo me atrevería a decir que es como es una escuela, es parte de la escuela obligatoria de cualquier mafioso, o sea, no solo de producciones audiovisuales, como Los Sopranos o los miles de ejemplos que hay de películas de mafia, sino que también como para la gente que se mete en el mundo real de la mafia, así como del narco, que se pasa la película. O sea, como que el poder de la película en ese sentido crea realidad, así como es un referente que cualquier persona que tenga una pistola en su casa y que esté metido en algún negocio medio raro, lo tiene así como en su inconsciente, creo yo. Es brígido el alcance en ese sentido de la película. Bueno, sí. Chiquillos, no sé, si alguno quisiera pegarse la última comentada, sí. Ya, reforzando un poco lo que dijo el Tintín hace un rato con respecto a esa escena cuando se juntan como las cabezas de toda la familia y en el fondo como que queda más que claro el tema como de los códigos que existen dentro de todo el mundo de la mafia y todo eso, como em, la capacidad que tiene Vito Corleone de anteponer, por ejemplo, el bien común o la paz común antes de la muerte de su propio hijo, como siento que hace que sea un personaje extremadamente magnánimo, es la cabeza de todo lo existente Vito Corleone, es todo lo que está bien en el mundo de la mafia claramente. Y terminar como haciendo un poquito como de énfasis en eso de la faceta que muestra el Padrino primeramente sobre los personajes, que no necesariamente el protagonista tiene que ser el bueno, que después lo vimos en Taxi Driver, que ya hicimos un podcast, y Está buenísimo. sí, yo creo que la otra película que se le asemeja mucho, que también deberíamos hacer un podcast y que es recomendación para todo el mundo, de Goodfellas, que yo creo que es la única que se le logra acercar un poquito al Padrino como en la representación del mundo de la mafia, y como en todo el tema de los códigos, de cómo funciona este mundo. Y de eso más que nada, pues, de que el protagonista no siempre tiene que ser el bueno. Como el hecho de ir forjando como este concepto del antihéroe, por así decirlo. Y eso, vean Goodfellas, vean El Padrino, no se aburran nunca de ver El Padrino, véanla, véanla, véanla. Para siempre, bueno, es la mejor película que se puede ver. Eso, un beso para todo el mundo. Aguante, Tommy. Sí, bacán esa idea del antihéroe, weón, porque al final es muy retrato de nuestros tiempos, pues, como de la sociedad actual, moderna, así, no sé, como de que los buenos son los malos son los buenos, dónde nos posicionamos nosotros al respecto, como que todo eso al final es un reflejo de esa como pregunta existencial, así como ética, en todas estas películas de los 60 70 80 y hasta ahora, o así eh, como en un mundo sin código, donde, donde nos posicionamos, pues, cuático. ¿Quién más? ¿Algún último broche? Nada, a mí me gustó eso sí, algo particular que era que eh, no como que si la película se centra bastante en mostrar cómo actúan los personajes, pues me refiero a que cómo los códigos de comportamiento que tiene la familia entera y no necesariamente las cuestiones materiales de la mafia, pues como, no sé, pues de dónde viene el dinero, cómo efectivamente hacen la plata, cosas así, pues. Y eso ayuda a caleta a que uno se quede, aunque uno le ponga mucha atención, pues como em, que te enamoran los personajes, pues te dan muchas cosas que para quedarte como pensando. No es tan burdo, no es tan práctico como puede ser algún negocio, pues tiene cuestiones medias sentimentales, tiene conductas que se llevan a cabo en comunidad y eso es terrible interesante. Sí, es Em, verdad. Eso, estoy terrible de acuerdo con la idea del Leon. De hecho, le iba a decir que hiciéramos otro podcast del Padrino 2 para tener la trilogía. Ya, pues, Y Cari. del Padrino 3 también, pues. Ya, pues, Em, también. Estuvo bacán, así que
Eso. Gracias, Buena, profe. cabrón. Gracias, Le cabrón. habíamos quitado la palabra al Nachito. ¿Estaba hablando el Nachito? No, Ah, que iba a ¿verdad? hablar ¿Verdad? al Yo mismo creo que Ah, tiempo. no, Sí. es que Dale, en Nachito. realidad yo no iba a comentar como de la película, yo quería agradecerle a la gente. Si una hora escuchando un podcast, igual hay que ponerle cariño y eso. Quizás nadie queda escuchando hasta el altura del podcast, Quizás pero vale. nadie. De más que ahora estamos hablando entre nosotros nomás y ya no queda nadie escuchando. Pero Es se pasó verdad. de pana, se pasó de pana. Sí, pero bueno, yo encuentro que amerita, sí. Sí, De lo hecho, fuimos merece, súper totalmente. decentes, sí. Debe ser de las mejores películas de la historia y que nos dediquemos una horita, no es tan grave, encuentro yo, no sé. Está bien, Sí, totalmente. corresponde. Pero igual sí, aguante Ignacio, o sea, yo encuentro que sí, po, bacán que apoyen esta iniciativa y además la idea es que cualquier persona que se sienta motivada a proponer películas o a participar de películas, nos pueden escribir y nosotros somos una familia en expansión, así que Están las tenemos la redes sociales ahí puerta abierta. en todos lados. El Sí, Instagram, po, déjelo en el Y yo video. creo que Aguante Grevisión. antes Gravisión. La cumbia de Lin. Totalmente, totalmente. No sé si alguien quedó con algo en el tintero. Yo por mi parte, al menos, no, la verdad, agradecer tremendamente el espacio, como siempre, la oportunidad, la consideración y por sobre todo el cariño que siento de parte del grupo. Y que eso es súper reconfortante, sobre todo en contextos como este, que son bien duros, y tener esta escapadita a la rutina, de verdad que es sumamente gratificante y reconocido. Y agradecer la situación también. Aguante. Dicen que el arte va a salvar el mundo, cabrón. Así que estén preparados. Esperemos. Bueno, eso, yo vamos fue ahí cerrando y por lo menos ya dejamos la puerta abierta para la segunda parte, pues, así que para que Sí, estén pues. atentos. Aguante, cabrón, le agradezco infinito. Ya, pues. Muchas gracias, Un profe. abrazo muy fuerte, un abrazo Un muy abrazo, fuerte. un abrazo. Un Gracias a los abrazo. oyentes. Muchas gracias. Los queremos, público.